personas que estamos influenciando a alguien, aunque sea al vecino, a nuestros parientes cercanos. No se olvide, y voy a mencionar esto aún más, todos nosotros somos personas de influencia. Dile a la persona que está a tu lado, tú influencias mi vida. Dígale, tú eres de influencia en mi vida. ¿Sí? Frank, dile, Cecilia, tú eres una gran influencia para mi vida, ¿verdad? Se vale si el esposo está aquí todavía, dele un beso, tú eres de gran influencia para mi vida. Pero es una verdad, es una realidad, no podemos decir que esto no es así. Pensemos entonces en el liderazgo. El liderazgo, podemos decir, es el proceso por el cual un hombre o una mujer son guiados por el Espíritu Santo, influyen un grupo de gente cristiana o no cristiana hacia el propósito de Dios para ese grupo. Usted es una persona que donde sea que estás trabajando o estudiando, viviendo, estás entonces de alguna manera viviendo un proceso. Es necesario esto. Miren, el liderazgo microwave no sirve. No. ¿Quién se preparó al sistema microwave para ser una buena madre o para ser un buen padre? Tuvimos que aprender en la escuela. ¿O acaso cuando nos nació el primer hijo o la primera hija, todos sabíamos qué hacer? Dios mío, con ese poquito de carne viva, toma la voz, ay Dios mío, ¿quién lo cambia? Vos, yo. No somos expertos, ¿verdad? Y nos vamos formando, ¿no? A veces los primeros hijos pagan las consecuencias para que sus padres aprendan en la escuela, ¿verdad? A veces Caleb nos dice eso, ¿verdad? Yo fui el que fui su conejillo de India para que ustedes pudieran aprender a ser padres. Y es cierto. Pero así en las demás áreas de nuestra vida hay procesos. ¿Quién se casa sabiendo o siendo o autodeclarándose un gran esposo o una gran esposa? Nadie, ¿sí? Porque tenemos que aprender a hacer eso. Pero en el proceso cometemos errores, nos equivocamos. Tal vez ustedes no, pero a Renata y a mí sí nos ha pasado, ¿verdad? Porque es un proceso en el cual vamos viviendo. Y eso es lo que nos va preparando para el liderazgo de la vida. Liderar en tu trabajo, liderar en tu iglesia, liderar en tu comunidad. Ahora, quisiera que veamos algo que existe y que me ha gustado mucho, que lo estudié con el doctor Dave Olson hace tiempo atrás, y él habla del liderazgo en tres perspectivas que él ha visto del liderazgo. Tal vez ahí en los slides, Andrea, fíjense ustedes que la primera es el área de la espiritualidad. Todo ser humano, todo hombre y toda mujer, todo joven que quiere servir, tiene que participar de una vida espiritual. Tiene que haber vida espiritual en esa persona. En segundo lugar, que les voy a explicar más, hay un área que se llama la parte química, no el laboratorio químico, es la química de la persona. En tercer lugar, es la parte que Dave Olson habla de la estrategia que tiene que existir en cada persona que sirve a Dios. Ahora, mencioné la parte espiritual. La espiritualidad podríamos decir que es la habilidad de reconocer el movimiento del Espíritu Santo en la vida personal y en la vida de un grupo. ¿Saben? Necesitamos hoy de hombres y mujeres sensibles al Espíritu Santo. ¿Ha visto que nosotros tenemos una sensibilidad natural, por ejemplo, en la piel? Si alguien viene con un clavito, con un alfiler y ¡palo! ¡Ay! Pero ¿por qué es que gritamos o que quitamos la mano? No es porque simplemente no queremos que nos pinche, sino porque hubo una reacción. Nuestro cuerpo, estos músculos, esta piel, están preparados para reaccionar. Hubo un pinchazo, hubo un dolor. Esa es la sensibilidad. Lo mismo sucede. Amados míos, necesitamos ser sensibles a la labor
del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿qué sucede? Para ser sensible a la labor del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, necesitamos conocerlo, conocer la labor del Espíritu Santo. Piense usted en esto. Es también la espiritualidad, la habilidad de conectar a otros al movimiento del Espíritu Santo. Cuando un hombre y una mujer tienen una relación con el Espíritu Santo de Dios, el deseo que hay es de llevar a esa persona a conocer al Espíritu Santo de Dios. De que personas que aún no le conocen, les ayudamos a que caminen juntos para tener un encuentro con Cristo, para recibir al Espíritu Santo que hemos recibido. El líder, y esto que les voy a mencionar ahora, que lo dijo el Señor Jesús en su gran mandamiento para toda la iglesia y para todo creyente, no puede prescindir de esto que les voy a decir. Porque el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y Marcos agrega, dice, con todas tus fuerzas. Esto no es algo de lo cual podemos prescindir. Imagínense que hubiera un día, como lo hacemos cada año, donde hay personas de nuestra congregación que se postulan para servir a Dios en algún área de la iglesia. Y es una persona muy carismática, es una persona que le gusta servir, pero cuando le entrevistamos para darle X ministerio, la persona dice: sí, todo está muy bien, qué linda la iglesia, quiero trabajar con ustedes, pero eso de amar a Dios, no lo creo muy necesario. Eso de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, toda mi mente, tal vez no, hermanos. ¿Qué le diríamos? No hay problema, bienvenido, venga, sirva al Señor. Usted no ama a Dios, no se preocupe. ¿Qué le vamos a decir? Definitivamente no puede ser. Es un requisito, vamos a decir así, imprescindible. Así que entonces, de eso necesitamos hoy para una iglesia que trabaja con el Espíritu Santo, para una iglesia eficaz, para hombres y mujeres eficaces en su vida, en su relación matrimonial, en su relación con su familia, con sus hijos. Tiene inteligencia espiritual, entiende por qué sirve a Dios. No es de que le preguntan: bueno, ¿y tú por qué eres cristiano? ¿Tú por qué haces lo que haces? Pues no sé, pues me gusta. No, sino que tiene la convicción de decir a quién sirve. Tiene la convicción de poderle decir a la gente qué es lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, y por eso le sirve. No por el pastor, no por la linda música, no por el bonito del templo, sino porque Cristo en la cruz del Calvario le compró con precio de sangre, y creo que alguien podría decir amén a eso. Amados, entonces, el ejemplo que puedo darles es el caso de David, que tuvo un corazón conforme a Dios. Yo sé que usted me dirá: pero pastor, ¿acaso que David no metió las patas alguna vez? ¿No cometió errores? Claro que sí, porque era una persona como usted y como yo, que también cometíamos errores. Y entonces, bueno, la diferencia está que fue capaz de arrepentirse, de reconciliarse con el Espíritu Santo de Dios, de entender que había pecado, de humillarse delante de Dios. Hoy necesitamos justamente personas así. El Espíritu Santo ayuda a cada hombre y a cada mujer a humillarse delante de Dios. Pero también hemos hablado de la química, porque esa es la parte espiritual. La parte química es aquella que depende del Espíritu Santo para solucionar sus conflictos. Es decir, no es una persona que nunca tiene problemas. Claro que lo tiene. Esos hombres y mujeres que desean servir al Señor, claro que tienen problemas, pero dependen del Espíritu Santo para enfrentar las situaciones de la vida, para enfrentar ese problema con el hijo, con la hija, para enfrentar ese problema de trabajo, para enfrentar esas situaciones de la vida para la cual no estamos preparados ni preparadas. Necesitamos eso.
Cada persona necesita de esa dependencia, pero una dependencia consciente del Espíritu Santo. No estamos hablando de una dependencia, permita decirlo así, como de tontos, como decir, pues no sé, yo solo sigo a Dios, no sé por qué. No, sino que con mi conciencia y con mi inteligencia puedo decir, claro que soy cristiano o cristiana, claro que creo en Dios, pero no como tonto, sino como una persona que tiene la convicción de que en la cruz del Calvario el Señor le redimió, fue y compró su alma, compró su vida con su sangre preciosa. Y si esto fuera cierto, alguien debería de decir amén a eso. Amados, cuando hablamos de esta química, es el discernimiento del estado de ánimo. Es tan importante eso. Necesitamos hoy en la iglesia de hombres, mujeres, jóvenes, que lideren en la iglesia, pero que puedan entonces tener justamente este grado de discernimiento, de ver cómo están sucediendo las cosas. Y no que salga corriendo a buscar a alguien para que le ayude, sino que pueda ser capaz de orar por alguien que está pasando por una prueba, que pueda ser capaz de visitar a alguien sin esperar que otro vaya. Es decir, la sensibilidad del Espíritu Santo es la que se mueve de tal manera que le indica a esa persona qué debe de hacer, no de que debe de agarrar y llamar por teléfono para que alguien más lo haga. Como la clásica ilustración que yo muchas veces les cuento. Si yo estoy caminando, y ayer estábamos el día de ayer entrenando con todo el grupo de acá de la iglesia, y íbamos corriendo, cada uno, yo era uno de los penúltimos creo, y todos pasaron al lado de una bolsa de basura, que se ve que se cayó de un camión, y estaba en esa línea que le llaman bike line, que es donde van los ciclistas, y yo iba y veía que todo el mundo seguía y nadie era capaz de agacharse un poquito, agarrar la bolsa de basura, sacarla de esa área y ponerla a un costado por lo menos, donde no vaya a causar el accidente de un ciclista. Así que entonces cuando yo fui llegando, simplemente yo lo vi y lo aparté. Y después cuando hicimos una parada para tomar agua, le dije, hey, ¿no vieron esa bolsa de basura que estaba? No, ¿de qué bolsa de basura? Ah, está bien, Señor, si me lo mostraste esa mira para que yo lo hiciera. Así sucede. Parece un ejemplo muy simple, pero es una realidad en el ámbito espiritual. Si Dios te muestra a ti que visites a alguien, te está diciendo que tú lo hagas. Si Dios te está mostrando a ti la situación que está viviendo X persona, te está diciendo, yo quiero que tú vayas y ores por esa persona. Si tú estás viendo esa necesidad, es porque tú debes hacerlo. Ese es el asunto. Ese es el llamado de Dios para los creyentes. Amados, debemos entender esto justamente cuando Pablo, que fue el que plantó la primera iglesia en la ciudad de Tesalónica, en lo que hoy conocemos como el Asia Menor, entonces era como su bebé, su primera iglesia que comenzó en una casa. Y entonces él, cuando escribe la primera carta a los creyentes que dejó en esa casa, entonces él les hablaba con un amor tan especial, porque Pablo, ahora convertido a Cristo, el ex Saulo, ahora llamado Pablo, amaba a la iglesia, amaba al cuerpo de Cristo. Amados míos, hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres y jóvenes en nuestra iglesia capaces de amar. Y alguien debería decir amén a eso. Capaces de amar a otros, de amar a tu hermano, de amar a tu hermana, más allá de que mires sus defectos, su ropa, su carro, su lo que sea. Amar por sobre todas las cosas. Amaos los unos a los otros, ¿verdad? Nos enseñó el Señor Jesús. De eso se trata, amados míos. Por ahí va entonces el camino del liderazgo espiritual en la iglesia. A mí me encanta hablar de Lidia en el Nuevo Testamento. No es una mujer muy famosa, no firmaba autógrafos, no le tomaban selfie. Pero Lidia
abría su casa. Lidia trabajaba con el lino, con las tintas, con las telas. Ella vendía, lograba dinero, hacía comida, abría su casa, recibía a Pablo, recibía al equipo. Nunca pensó, ¿será que un día el apóstol Pablo escribirá alguna carta y pondrá mi nombre? A ella no le interesaba eso. Les puedo asegurar que ella no pensaba en eso cuando hacía esa parte del ministerio. Así que, amados míos, cuando usted desarrolle ministerio, cuando usted desarrolle su llamado, no se preocupe por la fama. Usted simplemente sea sensible al Espíritu Santo de Dios y haga lo que tiene que hacer. Amados, pero también dijimos que es necesario la estrategia. Es decir, un líder tiene que enfocarse en la misión de la iglesia. Lo que estamos haciendo. El líder tiene que estar enfocado en las cosas nuevas que están sucediendo. Por ejemplo, hay cosas en nuestra iglesia, cada iglesia tiene algo diferente. Por ejemplo, cuando visité hoy la iglesia de Southgate, me encantó que el año pasado me tomé el atrevimiento. Fui un poco atrevido con ellos. Y les dije que ya era hora de salir de esas 4 paredes, que tenían que hacer algo en su comunidad. Bueno, para hacerles la historia larga, un poco corta, hoy pasó una hermana y dio testimonio y habló acerca del trabajo que están haciendo con los homeless en Los Ángeles, algo que nunca la iglesia antes lo hacía. Me encantó que estuvieran haciendo eso, una iglesia que está ahí nomás, porque la verdad los homeless, como quien dice, están a la vuelta de la iglesia, no hay que ir hasta San Fernando como el caso nuestro. Y amados, eso es lo que sucede justamente en el liderazgo, eso es lo que pasa cuando las personas se conectan con la visión. Es necesario que usted sepa qué es lo que está pasando en tu iglesia. Tal vez tú escuchas hablando, ministerio con pasión, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Hay muchos hablando en Nueva Esperanza de esto de compasión, y van por allá y llevan comida y predican y van a México. ¿Qué está pasando? ¿Tú sabes lo que está sucediendo? Empápate, interiorízate de lo que está pasando. Y así podríamos hablar de otras cosas. Por ejemplo, también en medio de la necesidad. Si tú sabes que estamos buscando gente que tenga el deseo de atender a nuestras jovencitas y a nuestros jovencitos, de poderles dedicar tiempo para enseñarles la palabra, entonces seguramente Dios está tratando contigo. Tienes que orar al respecto. No pensar que si tienes o no tienes los grandes dones o talentos, primeramente, antes de apresurarte a poner argumentos a Dios, primeramente hablar con Él, pedirle que sea el Espíritu Santo que te ayude. Amados, pensemos en esto. Todos ustedes recordarán a Moisés, ¿verdad? Moisés tenía como estructurados sus argumentos, ¿verdad? Siempre tenía un argumento para decirle a Dios, no, yo no soy la persona, yo no. Pero cada argumento que ponía, Dios sabía cómo tirarle abajo su argumento. Así que les animo con todo mi corazón a ser sensibles al Espíritu Santo de Dios y a decirle que sí al llamado que Él está trayendo a tu vida. Hay una cosa importante dentro de lo que es la estrategia. Tiene habilidades de planificar, trabaja en equipo, eso es bien importante. Tiene un estilo de organización, entiende la cultura en la que sirve. Una iglesia como la nuestra con 16 diferentes países representados. Y tenemos que aprender a comer unas ricas baleadas hondureñas. Y unas ricas pupusas salvadoreñas, y unos chuchitos de Chapilandia, Guatemala, y unas clayudas de Oaxaca, como las que yo estuve comiendo últimamente, y así sucesivamente. Pero amados, cultura es parte de la iglesia. La iglesia no se puede divorciar de la cultura. Nuestro Señor Jesús estuvo conectado con la cultura. Él sabía las ilustraciones que utilizaba, se conectaban con la cultura que la gente vivía.
Para muchos de nuestros jóvenes hablar de un yugo es algo raro. ¿Qué joven de nuestra iglesia habrá tenido un día un yugo en la mano o la posibilidad de levantar uno? Probablemente ninguno. Hasta hay gente joven aquí que tal vez nunca han visto uno. Tienen que googlearlo, ¿verdad? Van a Google. ¿Qué dijo el pastor? ¿Yugo? What is that? Pero el Señor Jesús sabía que eso no era algo extraño. Todo el mundo caminando por el campo, podía haber bueyes arando, enganchaditos con un buen yugo para que caminen juntos, para que hagan el surco en la tierra. Conectémonos con la cultura de la iglesia. Hoy en día creo que la iglesia está siendo desafiada también a alcanzar a nuestros hijos y a nuestros nietos en el idioma que mejor hablan. Claro que el idioma español es maravilloso, a mí me encanta. Me dio tanta risa en estos días. 2 hermanas se acercaron después de un servicio precioso que tuvimos en San Mateo, Cajones, sobre las sierras, y muy lindas ellas. Ay, hermano Roberto, ¿sabe una cosa? Un día nos gustaría hablar el inglés igual que usted habla el español. ¿De veras? Claro, la gente confunde, piensa que uno es americano, y les expliqué, ¿verdad?, de la situación. Inclusive, ¿cómo? ¿Que en Uruguay hablan español? Claro, el único idioma que conocemos. Qué interesante es conocer etnias, conocer otros grupos. Me encantó conocer a los zapotecos, gente que cuando están convertidos a Cristo, lo dan todo por el Señor. Gente maravillosa en realidad. Amados, en el liderazgo acompañado por el Espíritu Santo, entienden la cultura, pero también tienen un compromiso con la gran comisión de ir, de hacer discípulos. Estamos en un tiempo donde la iglesia que no discipula, la iglesia que no se discipula y que no hace discípulos, lamentablemente se va a morir. Esa es una realidad. Si solamente se dedica a lograr convertidos, manitos levantadas que hagan la oración de fe, y solo es eso, le queda poco tiempo a la iglesia. No era esa la estrategia de Jesús. Es muy bueno las conversiones, pero Jesús los evangelizaba, pero en realidad lo que más hacía era discipulado. Comenzó a discipular a 12 personas que no creían en Él. ¿O acaso eran cristianos los discípulos? No eran cristianos para nada. Algunos religiosos había, pero en realidad el Señor Jesús comenzó con el discipulado. Amados, el Espíritu Santo de Dios está llamando a la iglesia a volver a abrazar el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabes, es tan importante que tú seas sensible a esto y que aceptes que debes pasar por el discipulado en realidad. El discipulado es, por ejemplo, conocer a Jesús, conocer la vida de Jesús. Ese es el énfasis más importante que una mujer y un hombre que dicen ser cristianos deben tener, conocer a Jesús, porque entonces vas a entender todo lo demás. Si conoces todo lo que compete al ministerio de Jesús, ¿por qué Él hacía lo que hacía? Le animo, iglesia amada, le animo a usted, mi hermano y mi hermana, jóvenes amados, con mucho cariño, si aún no lo has hecho. Si aún no has tomado esa decisión, estás a tiempo justamente de poder acceder a esto y comenzar entonces. Nehemías verdaderamente fue un líder extraordinario que entendió lo que era ejercer la vida con un discipulado. Hay requisitos para el liderazgo eficaz y saben, tenemos que entender esa imagen saludable del líder que entiende sus habilidades, que entiende sus límites. Es bueno eso, que podamos decir, bueno, yo esto no lo sé, debo aprenderlo. Mira, esa pregunta que me haces es muy buena, no tengo la respuesta ahora. Te soy honesto, no lo sé. ¿Puedo investigar? ¿Te puedo responder la semana que viene o cuando nos volvamos a ver? Eso le da mayor credibilidad a tu propia vida.
No se trata de que aparentemos ser los sabelotodos. Es imposible saberlo todo. Es cierto que hay gente muy sabia, pero no podemos saberlo todo. Importante en el liderazgo de la iglesia, acompañados por el Espíritu Santo, es aceptar la crítica constructiva, la crítica buena, la de las personas tal vez con un poco más de experiencia que tú, que te puedan ayudar. Pero eso sí, para aquellos que están en condiciones de hacerlo, haga eso con la llenura del Espíritu Santo y hágalo con amor, para que podamos ayudarnos mutuamente, que el hermano mayor ayude al hermano menor, que la hermana mayor ayude a la hermanita menor. Me estoy refiriendo, cuando hablo de mayor y menor, a aquellos que tienen más o menos tiempo caminando justamente por la vida cristiana. Y amados, una cosa importante son las relaciones familiares. Hoy en día, otra de las cosas que Dios ponía en mi corazón es la clave de las relaciones familiares. ¿Cómo están las cosas en casa? No me diga cómo están las cosas aquí. Aquí parece que todo está bien. Yo los veo bien, bien vestidos, sonrientes. En fin, han estado alabando, adorando al Señor. Todo se lo ve muy bien desde aquí. Pero honestamente, la clave de nosotros los cristianos no está dentro del templo. Déjeme decir, tal vez usted se sorprenderá, pero es la verdad. La clave está allá afuera. Y allá afuera implica nuestras relaciones familiares. Cómo estamos llevando adelante nuestra vida como esposo, como esposa. Cómo estoy llevando adelante mi vida como hijo, como hija, como nieto, como sobrino. No importa en qué dimensión, cuál es el título que tú tienes dentro de la familia en la cual estás. Pero las relaciones familiares son importantes. Tal vez usted me diga, pero ¿y por qué? ¿Por qué hace énfasis en eso? Porque eso es lo que quiere destruir Satanás. ¿Y por qué quiere Satanás destruir la familia? ¿Por qué quiere Satanás destruir el hogar? Porque Él es el creador del matrimonio. Él es el que tuvo la idea, nadie más. Entonces Satanás quiere destruir todo aquello que Dios entonces ha instituido. De eso se trata. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere darnos este discernimiento para que podamos ser custodios de nuestra familia. Aquellas mamás que están siendo madres y padres, que se están esforzando, que trabajan duro verdaderamente, esa es justamente tu familia con tus hijos. Los estás preparando, los estás formando para ser entonces hombres y mujeres. Ahí está la gran oportunidad de tu vida, de ver a tus hijos levantarse como hombres, como mujeres que un día también podrán servir a Dios, le podrán amar con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que podrán ser personas que amen a su prójimo como a sí mismos. Pero tú serás la persona encargada de impactar sus vidas, de influenciar. Desde ahora, no esperes. Y recuerden, amados míos, no lo va a hacer la escuela, porque al fin y al cabo no es trabajo de la escuela, no es trabajo de la maestra, ni de la vecina, ni de la comadre. Es tu trabajo como mamá, como papá, seas mamá soltera, papá soltero, o estés en la unión matrimonial, sea como sea, siempre vas a poder ser una persona de influencia. Algo que necesitamos es justamente la integridad, porque la integridad en el liderazgo es aquella que dice la verdad, a pesar de toda cultura, porque a veces la cultura dice, bueno, pero siempre hemos mentido, y donde va Vicente va la gente. No importa. Porque hay culturas que se han quedado con ciertas mentiras y hasta el día de hoy las siguen llevando a cabo. Creencias extrañas a veces de la cultura. En donde estuve ahora en Oaxaca hay bastante paganismo también. Hubo un pueblo donde a Cornelio y a mí no nos llevaron porque nos dijeron que es muy fuerte todavía dentro de esa comunidad pequeña, pero hay mucha persecución, vamos a decir. No quieren ver allí a protestantes.
Y sin embargo estaba muy cerca de San Mateo, muy cerca de Rancho Alegre, de todos esos lugares que visitamos. Y amados, tenemos que entonces entender que en el liderazgo espiritual la persona vive una vida íntegra. A pesar de las culturas, a pesar del que dirán, tiene fidelidad aún hasta en las cosas más pequeñas. Es claro en sus finanzas, llega a tiempo. Es una persona entonces que no solamente hace las cosas bien dentro de casa, sino afuera. Algunos de ustedes escucharon la historia de aquel creyente que era supuestamente un buen líder en su iglesia, pero fue una noticia tan triste en realidad. Yo creo que algunos tal vez se ríen un poco porque creen que es chistosa, pero yo lo veo como un llamado de atención para la iglesia. Yo lo veo como algo donde tenemos que decir, espérense, esta situación que vivió esta persona es para que tengamos muy en cuenta que Satanás se mueve de manera muy astuta. Y aquel líder espiritual estaba en un hotel con su mujer y entonces habían pedido pizza porque estaban supuestamente de vacaciones. Y les trajeron la orden de la pizza y cuando la señora levanta, abre la caja, el hombre, el esposo, estaba el hermano en el baño y ella le dice, querido, venga a ver qué bendición tan grande. Y le abre la caja y había $5,700. Papi, le dice, por favor, llama a tu jefe. ¿Para qué? Dile que te dé una semana más de vacaciones. Vamos a aprovechar esto. Es más, esta noche me llevas a shopping. Y él le dice, cierra esa caja. ¿Qué? Vamos a la pizzería. No me digas que vas a hacer lo que estoy pensando que vas a hacer. Ven conmigo. Y él fue a la pizzería. Entró a la pizzería y el muchacho le recibe. Y cuando le ve con la caja le dice, disculpe, ¿algo salió mal en la pizza? No, toma. El muchacho la abre y ve el dinero. ¡Ay, caballero, qué gran hombre es usted! Tenemos 2 horas buscando el dinero. Hemos hecho cambio de caja. El otro manager tuvo que cerrar porque venía el nuevo grupo y rapidito puso el dinero, contó el dinero del día de ayer y de hoy y lo metió en una caja, pero el delivery salió rápido, se llevó la caja, se confundió y en lugar de tomar una pizza, tomó esta caja y se la llevó a usted. Pero qué bueno que usted ha venido, espérese, no se vaya, que ahora viene el manager. Y él le dice, no, ¿sabes qué, mijo? Toma esto, dame mi pizza que me tengo que ir. Pero caballero, en eso llega el manager y le dice, ay varón, qué felicidad, qué lindo, gracias, la verdad que todos íbamos a perder el trabajo aquí porque no se permite en la compañía un error como ese. No se preocupe, deme mi pizza, me tengo que ir. Caballero, por favor, mire, no se preocupe, ya viene mi primo para aquí. Escúcheme, a mí no me importa, le dice, yo no quiero hablar con ningún primo. Tome su dinero, deme mi pizza, me tengo que ir. Pero mire, mi primo es periodista, él viene para hacerle a usted una entrevista, va a salir en la radio, va a salir en la televisión, lo vamos a poner en vivo en Facebook. Y el hombre pega un grito, le dice, ¡no! Y se quería ir, pero caballero, no sea así. Es más, por favor, llame a su esposa, me quiero tomar una selfie con usted y su esposa. Usted está loco, le dice el hermanito. Pero ¿por qué no? Porque esa mujer que está ahí no es mi esposa. Es cierto, yo entiendo que parece chiste y que nos reímos, es cierto, pero habla mucho de una situación de integridad. Alguien tal vez diría, bueno, nadie se iba a enterar de lo que el hermanito estaba haciendo en adulterio, engañando a su esposa, etcétera, etcétera. Pero hoy en día la iglesia sufre de estas cosas. Si amas a la iglesia, estas cosas no pueden suceder en el seno de la iglesia del Señor. Por eso es que tenemos a David que se arrepintió luego.
Pero ahora no quiere decir que vamos a pensar en que, bueno, entonces quiere decir que puedo pecar, hago lo que hago, y después voy y me arrepiento. Porque eso quiere decir que ya lo tienes en la mente de lo que vas a hacer. La situación de David no fue así, él se arrepintió porque luego reconoció su pecado, no porque había preparado pecar y arrepentirse y restaurarse, sino que entendió que era un momento de restauración. Pero hoy el liderazgo de la iglesia cristiana a nivel universal, vamos a decir, necesita de tener una integridad en medio de un tiempo donde el mundo carece de integridad. ¿Quién confía en los políticos de nuestros países en toda América Latina? Nadie. Hace muchos años atrás, alguna vez fue un oficio respetable ser un político, ser un hombre que defendía los derechos de la gente, de la ciudadanía, del país. Hoy en día todo el mundo dice, ¿y tú cuánto vas a robar cuando llegues? Lamentablemente. Y amados, tenemos que entonces entender que el poder del Espíritu Santo es una realidad en nuestras vidas. Por eso la flexibilidad en el Espíritu, aplicar justamente siempre la Escritura a nuestra vida, pretende siempre ser una persona con entusiasmo contagioso, habla con convicción, motiva a otros a servir al Señor. Mis amados, les propongo algo. Tal vez lo puedes hacer al final del servicio. Ahora agarra tu boletín y lee lo que pusiste. No estoy diciendo que vas a corregirte como que tu tarea está mal hecha, no. Simplemente es probable que ahora, a esas palabras que escribiste ahí en tu boletín, de repente tú digas, espérese, voy a agregar algo más después de lo que he compartido. Y mis amados, esto es lo que hoy la iglesia del Señor gime con todo su corazón, necesita lo que encontramos nosotros en Primera de Crónicas. Si es tan amable, me gustaría cerrar el sermón de hoy con Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Noten ustedes que David, dice el verso 18, la segunda parte dice, David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero los príncipes de los filisteos, noten esto, se reunieron y decidieron rechazarlo a David. Así que los filisteos se negaron a ayudarlo, pues dijeron, miren ustedes lo que dicen estos jefes, estos supuestos líderes. David se pondrá de parte de su señor Saúl, es decir, ellos dicen, no, al fin y al cabo, David también va a cambiar su manera de pensar. Tal vez no va a ser tan fiel a Dios. Y entonces dicen, y eso nos costará a nosotros la cabeza. Eso es lo que se llama una lealtad dual. Es decir, ellos estaban negociando su lealtad en realidad. Porque ellos entonces decían, bueno, ¿qué tal si vamos con David? Pero es David el que luego se da vuelta. ¿Y nosotros dónde quedamos? Pero noten ustedes el pasaje de Primera de Crónicas 12, el capítulo 12, verso 18, la primera parte anterior a lo que yo leí, porque dice, y el Espíritu vino sobre Amasai. Este es otro tipo de liderazgo, jefe de los 30, y este exclamó, noten ustedes lo que este hombre que ha entendido la lealtad dice, somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti, el deseo hacia David, y a quien te brinde su ayuda también, y quien te ayuda es tu Dios. Ellos reconocían al Dios de David. David los recibió y los puso entre los jefes de la tropa. ¿Por qué? Porque esos eran los hombres leales. Hoy necesitamos, la iglesia del Señor necesita de hombres y mujeres leales al ministerio. Estamos en un tiempo donde la lealtad ha sido negociada, amados míos. La lealtad se ha vendido al mejor postor.
Ya no existe la lealtad a Dios, sino la lealtad a aquello que más me va a ayudar, la lealtad a quien más me va a dar algo, y le llamamos bendición a eso. Entendamos entonces, por sobre todas las cosas hoy, el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar con hombres y mujeres y jóvenes leales por sobre todas las cosas. Tal vez usted me diga, pero si usted supiera las pruebas que yo estoy pasando, si usted supiera las tribulaciones que me han pasado, pero no obstante eso, estos hombres también habían pasado por batallas, por luchas, y ahora sin embargo mantenían su lealtad. Hoy en día, sea cual sea la situación de tu vida, te propongo que seas una mujer, un hombre leal a Dios, por sobre todas las cosas. A pesar de lo que esté pasando y a pesar de lo que vaya a suceder en el futuro, que no negocies tu lealtad por nada. La lealtad al Dios que te está llamando, la lealtad al Dios que te ama, la lealtad al Cristo que entregó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, la lealtad al Espíritu Santo que gime de manera con dichos indecibles por ti y por mí. Ahí donde estás, ponte de pie, vamos a clamar a Dios, vamos a decirle que anhelamos conocerle. Una de las cosas más importantes para todo